Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta tratando de terminar con los modelos económicos basados en el desarrollismo. Dijimos que para 1970 estábamos ya metidos en tremenda crisis económica porque finalmente no se le estaba invirtiendo al campo, que era la principal fuente de ingresos. O sea, no se le invertía lo suficiente, se le sacaba, se le sacaba, se le exprimía y no se le estaba retribuyendo, no se dejaba descansar la tierra. Entonces estaba sobreexplotado. Así que ante la crisis económica, ante esta crisis económica llega Echeverría a la presidencia y pues tiene que crear, decíamos, un nuevo plan para conquistar al mundo. Y este plan se va a llamar Desarrollo Compartido. ¿Y por qué se llama Desarrollo Compartido? ¿Con quién lo íbamos a compartir? Pues bueno, la inocente Palomita creía que debía de compartirse el desarrollo con los empresarios. ¿Qué es esto? La idea es, finalmente dijimos que el Estado había puesto un manto protector sobre las empresas, los había protegido, los había apoyado en todo lo posible para que se desarrollaran, había invertido la mayor parte de su capital en eso. Entonces a Echeverría se le ocurrió que pues tal vez era momento de pedirles un poco de ayuda. Entonces, el Estado, ante la crisis, va a tratar de que los empresarios aporten más dinero. Esto es, tratando de evitar la evasión fiscal, o sea, porque además de que les cobraban bien poquitos impuestos, además había un gran problema de evasión fiscal. Entonces trató de atacar la evasión fiscal y también aumentarle el impuesto a las empresas, ¿no? Y las empresas, pues bien nacionalistas, ya ven cómo es el capital de de romántico, ¿verdad? Ante esta situación, en vez de ponerse la camiseta y decir sí, vamos a apoyar al Estado porque pues está en crisis y pues finalmente nos ayuda un montón, no hombre, pusieron pies en polvorosa, con la misma dijeron what y agarraron sus canicas y ahí se guachan. Fuga masiva de capitales, ¿ok? Entonces, como aquí me imagino, ellos de repente eran pobres, ¿no? Con su carraza atrás, pero eran pobres. Entonces, al Estado no le quedó más que meter el hombro, ¿no? Y tratar de sostener, de seguir sosteniendo las cosas. Y pues, un poco bajo la misma dinámica, siguió creando, obviamente cuando salen los capitales, muchas empresas empezaron a tronar y algunas de esas empresas incluso eran, pues bueno, eso significaba pérdida de empleos, pero además algunas eran estratégicas. Entonces lo que hizo el Estado ante la fuga de capitales, pues tuvo que comprar más empresas de estas que estaban fracasando y que ya estaban en números rojos y que ya estaban tronadas, las compra el Estado. Y les recuerdo que las paraestatales en realidad son pura sangría de dinero porque trabajan en números rojos y el Estado está constantemente metiéndoles dinero en lugar de sacando ganancias. Se tenía que seguir con los subsidios a los alimentos básicos y con toda la política de apoyo social. Y también se tenía que continuar el Estado con la inversión en infraestructura, electricidad, petróleo y todo lo demás. Y pues si no hay, ¿qué hace uno cuando no tiene? Pero está obligado a hacer gastos. Pues entonces no nos sorprenda que así nace el verdadero problema. Aquí es en donde empieza el verdadero problema de la deuda externa del país, ¿ok? Empezó el Estado a tener que pedir y pedir prestado. Ay, nanita, ahí nos viene correteando la bomba de tiempo esta, ¿no? Fíjense, en 1960 eran 813 millones de dólares la deuda. Para el 70 ya eran 4.262 millones de dólares. Y de 1970 a 1982, en 12 años, creció 14 veces la deuda externa, pasando a 58.874 millones de dólares. Y esto era el inicio. Entonces, este famoso desarrollo compartido no tuvo nada de compartido.
El déficit de la balanza comercial, además, la relación entre lo que vendemos y lo que compramos, pasó de 762 millones de dólares, o sea, comprábamos 762 millones de dólares más de lo que vendíamos. Pues para 1976 esto ya se había casi quintuplicado. Pasó a 3.693 millones de dólares la diferencia de la balanza comercial. O sea que casi 5 veces en 4 años. Ahora, en cuanto al dólar, este desarrollo poco compartido, había logrado mantenerlo durante el milagro mexicano, se estuvo en 12.50 el dólar. Durante 3 sexenios estuvo en 12.50. Bueno, pues con Echeverría se fue a 22 pesos, o sea, casi poco menos del doble. ¿Ok? Y esto no es nada, es solamente el inicio. Así que cuando ya estamos verdaderamente cayendo por el abismo y parece que ya nada nos va a rescatar y nada nos va a detener, estamos en una crisis tremenda porque el campo ya no está produciendo, los capitales se fueron, tenemos un montón de deuda y tenemos un montón de gastos y entonces caemos al precipicio cuando de repente Dios cuida a sus animalitos. Resulta que tienen la tremenda suerte cuando ya parecía todo perdido, encuentran grandes yacimientos de petróleo en el sureste mexicano, lo cual nos llevó a tales cantidades de petróleo que en Chiapas y Tabasco que nos llevaron de repente, de la noche a la mañana, a convertirnos en uno de los primeros lugares del mundo en reservas de hidrocarburos. Y ahí eso no era todo, o sea, no era nada más que habíamos encontrado un montón de petróleo, que teníamos un montón de petróleo. Además, el precio del petróleo justo en ese momento se elevó de manera estratosférica, de 4 a 32 dólares. O sea que de repente estábamos sentados en una, pues no digo mina de oro, porque es más correcto decir una mina de petróleo, ¿ok? Todavía mejor que heredar o que encontrarte un tesoro, la verdad, fue una cosa impresionante. Y ahora hay una cosa, bueno, el petróleo está ahí, pero el petróleo pues hay que sacarlo, ¿verdad? Porque no es cuestión de que llego y lo empiezo a recoger, ¿no? O sea, hay que hacer buenos trabajos de infraestructura para poder extraer ese petróleo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues ustedes no se preocupen, porque los créditos internacionales, o sea, los bancos mundiales, estaban con los intereses bajísimos. ¿Ok? Entonces había un montón de crédito y pues obviamente con esas cantidades de petróleo, pues los bancos no dudaban en prestarle dinero a México. A pesar de que estaba, ¿no?, súper endeudado, lo demás no importa. Le prestaron cualquier cantidad de dinero para que México empezara a sacar el petróleo. ¿Ok? Bueno, entonces, así bajo esta perspectiva, digamos, llega López Portillo, ¿no?, a la presidencia, con estos recién descubiertos yacimientos de petróleo. Y bueno, él va a hacer su propio plan Pinky para conquistar al mundo. Se va a llamar Alianza para la Producción, porque aquello de compartirlo con los empresarios no había funcionado. Entonces, la Alianza para la Producción básicamente es lo mismo. Nuevamente el Estado que va a pedirle a las clases trabajadoras que se ajusten el cinturón, ¿no? Y que va a dedicar ahora todo el dinero del petróleo. Si antes era todo el dinero por la agricultura, ahora va a ser todo el dinero que entraba por la exportación de petróleo, lo van a usar para
para tratar de impulsar la famosa industria nacional. O sea, bien, nada rencoroso el gobierno con los empresarios que no le habían querido, que no le habían respondido en su momento, nada rencoroso. O sea, otra vez para industrializar al país, todo se iba a ir nuevamente en gastos y gastos. Y como estaban tan bajos los intereses internacionales, no se preocuparon pagar las deudas, ni las que se tenían, ni las nuevas que se estaban contrayendo. Se aumentó el gasto, se siguió teniendo los gastos tremendos, se siguió endeudando y ni siquiera se estaban tratando de pagar las deudas, porque estaban bajo los intereses y porque teníamos un montón de petróleo. Como si la cosa fuera así, será así eternamente. Dan de cuenta que dijeron, tenemos tantos barriles de petróleo, los vamos a vender, vamos a sacar tantos al año y los vamos a vender a $32, sacaron sus cuentas, se gastaron el dinero, ¿no? A 20 años ya lo tenían todo administrado, como que si los precios del petróleo se fueran a mantener eternamente así, como si los intereses internacionales no variaran nunca. Y para acabarla de amolar, como había un montón de dinero circulando, pues liberemos las importaciones. ¿Se acuerdan que se suponía que estábamos tratando de sustituir las importaciones, de cerrar la pinza entre lo que se estaba comprando y lo que se estaba vendiendo? Tratar de no comprar tanto al exterior. Es ya para estas épocas. Se olvidaron del asunto y liberaron las importaciones, las cuales por supuesto empezaron a crecer y a crecer de manera desmedida. Las paraestatales y toda la política continuó igual, nada más que ahora pues estaban más tranquilos porque tenían un montón de dinero al petróleo, pero no estaban reajustando ni preparando el futuro económico o fortaleciéndolo. En 1970 dijimos que había 272 paraestatales. Pues aquí está, miren nada más el ritmo de crecimiento, 5 veces, 6, prácticamente 6 veces más. 1,155 empresas paraestatales, la mayoría de ellas trabajando en números rojos, que estaban además siendo utilizadas de manera muy corrupta, de manera muy corrupta, además servían para dárselas a los hijillos inútiles, a los parientes inútiles de los politiquillos o a los politiquillos ahí de segunda, tercera o lo que fuera, y nomás estaban sirviendo para sangrar también. Hay que tomar en cuenta la corrupción, todo con su correspondiente mochada, ¿verdad? Entonces, 1,155 empresas paraestatales, nomás ahí lo que se les iba de gasto. Por supuesto que continuaba el gasto social y además, para todavía intervenir más en la economía, si ya estamos hasta las orejas, ¿por qué no estar hasta la mollera, verdad? Empezó el Estado también a generar empleo y aumentó la burocracia en el gobierno, contratando y contratando, que recuerden también esto es parte de las redes clientelares, pero empezaron a contratar una manera de generar empleo para que supuestamente se reactive la economía. Entonces el Estado no lo había asustado la crisis del 70, lejos de eso se puso a gastar todavía más y más y más y más. Y pues lo que tenía que pasar, pasó. Lo peor que podía pasar sucedió, ¿ok? No apreciamos el regalo que nos había caído en las manos, así que cayeron los precios del petróleo a la tercera parte. Se dan de cuenta que estaba en 32, 34 el barril, bajó a menos de $10. Todo esto porque obviamente, bueno, no lo voy a explicar, pero era una guerra, es una cuestión ahí de las relaciones de los países productores de petróleo que estaban en estires y aflojes. Entonces, por eso subió y por eso bajó también de manera repentina. Fue una cuestión ahí en mucho de política. Entonces, como si no supiera de estas inestabilidades el gobierno mexicano, como si estuviera sordo y ciego, había hecho sus planes y tómala, que en tiempo de nada,
En el 82, del 82 al 85 cayeron los precios del petróleo de manera estrepitosa. Y por supuesto los intereses a esos préstamos internacionales, esas deudas que teníamos, los intereses se fueron a las nubes. ¿Ok? López Portillo, que había prometido proteger a la economía y proteger al peso como un perro, pues no nos dijo que era un perro, pero un perrito chihuahua, yo creo, porque pasó de 22 pesos a 150 pesos. Y esto no es nada, estos son juegos de niños, ya les hago spoiler para más adelante. Pero con Echeverría, pues que defendió como un perro el peso mexicano, pasó de 22 a 150. Esto es 12 veces más del 12.50 que se manejó durante 3 periodos, 7 veces más de lo mal que se lo habían entregado ya en el 70. ¿Ok? López, porque como se lo ha entregado Echeverría, López Portillo es un loquillo, ¿no? El PIB, ¿se acuerdan del milagro mexicano que había estado creciendo 8%? Pues en 1982 ya nada más creció el 0.5%. O sea, en un año que decreció prácticamente, se fue a nulo. Y eso no fue todo. En el 83, ya como el cero no es el límite de nadie, nos fuimos al menos 5.3%. La economía mexicana, ahora sí, si creíamos que la otra era crisis, no, hasta le dijo, quítate que te voy. Esta es una mega crisis económica, ¿ok? Y pues la deuda externa, aquí está, fíjense nada más, pasó a ser una de las más grandes del mundo, ¿ok? En el 70 era de 7.000, no, 7.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Y representaba el 20% del PIB, ¿no? El 20% de nuestro Producto Interno Bruto lo teníamos que usar para pagar deuda. Y yo creo que son los intereses nada más, ¿eh? No crean que la deuda. En 1982 pasó de esos 7.000 a 86.000, o sea, más de 10 veces, 12 veces, 13 veces creció la deuda y era el 134, o sea que ya el PIB ni siquiera nos alcanzaba, necesitábamos otro 34% más del PIB que no teníamos, por supuesto, para poder pagarla, ¿no? Entonces, pues esto es una locura. Se volvió verdaderamente en el 82, el país estaba, después de todos estos planes basados en el desarrollismo económico, pues la cosa estaba verdaderamente ya insostenible. Y la verdad es que no les puedo prometer que esto mejoró. Bueno, no les puedo decir que esto mejoró rápidamente. No. Pero para que no se me vayan intranquilos y para que duerman tranquilos esta noche, les voy a decir nada más, les voy a anticipar que con esto terminan los gobiernos basados en el desarrollismo, pero ahí viene el neoliberalismo a salvarnos de esta situación. Así que bueno, ya sabrán. Pero esto lo vamos a ver en los siguientes videos. Y bueno, por lo pronto les agradezco mucho, mucho, mucho su atención.